Capítulo 10. Elección incondicional. Número 1. Exposición de la doctrina. La doctrina de la elección ha de considerarse sólo como una aplicación particular de la doctrina general de la predestinación o preordinación, en tanto se relaciona con la salvación de los pecadores y cómo las Escrituras tratan principalmente de la redención de los pecadores. Esta parte de la doctrina general de la predestinación ocupa un lugar prominente. La doctrina de la elección comparte todos los elementos de la doctrina en general y por ser la obra de una persona moral e infinita, es presentada como la determinación eterna, absoluta, inmutable y efectiva de su voluntad respecto a los objetos de sus operaciones salvíficas. Y ningún aspecto de dicha determinación electiva es enfatizado más que el de la soberanía absoluta. La fe reformada ha enseñado la existencia de un decreto divino, eterno, el cual, independiente de cualquier diferencia entre los hombres o merecimiento personal de estos, separa a la raza humana en dos grupos, ordenando a unos para vida eterna y el otro a muerte eterna. En lo que a los hombres en general respecta, dicho decreto no es sino el consejo de Dios respecto a aquellos que tuvieron una oportunidad supremamente favorable en Adán para alcanzar la salvación, pero que la perdieron. Debido a su caída, son culpables y están corrompidos. Sus motivos son malos y no pueden alcanzar por sí mismos la salvación. Han perdido todo derecho a la misericordia de Dios, y Él habría podido con toda justicia dejarles sufrir la pena por su desobediencia, como se hizo con los ángeles caídos. Sin embargo, los elegidos son rescatados de este estado de culpa y pecado y son traídos a un estado de bienaventuranza y santidad. Los no elegidos son meramente dejados en su estado de ruina y son condenados por sus pecados. Este castigo no es inmerecido, ya que Dios les está tratando no meramente como hombres, sino como hombres pecadores. La confesión de fe de Westminster presenta la doctrina de la siguiente manera: por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros son preordinados a muerte eterna. Estos hombres y ángeles, así predestinados y preordinados, son designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni se puede disminuir. Así, de esta manera, aquellos de la raza humana que son predestinados a vida, Dios antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito eterno e inmutable y al consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna, y esto por su libre gracia y puro amor, sin la previsión de la fe o buenas obras, o la perseverancia en dichas obras, ni ninguna otra cosa en la criatura como condición a causa que le muera en ello, y lo ha hecho todo para alabanza de la gloria de su gracia. Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, también por el eterno y libre propósito de su voluntad ha preordinado todos los medios que han de conducir a estos a dicha gloria. Por tanto, los elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por la sangre de Cristo y a su debido tiempo llamados eficazmente a la fe en Cristo por el Espíritu Santo, justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Ningunos son redimidos por Cristo, eficazmente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvados, sino únicamente los elegidos. En lo que al respecto del género humano concierne, le ha placido a Dios, según el consejo inescrutable de su voluntad, por el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo como le place, para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, pasarles por alto y ordenarles a deshonra y a ira a causa de su pecado, para alabanza de su gloriosa justicia. Es de suma importancia que entendamos con claridad esta doctrina de la elección divina, ya que nuestro concepto de dicha doctrina determinará nuestro concepto de Dios, del hombre, del mundo y de la redención.
Calvino dice con acierto: jamás nos convenceremos como debiéramos de que nuestra salvación procede y mana de la fuente de la misericordia gratuita de Dios, mientras no hayamos comprendido su elección eterna, pues ella, por comparación, nos ilustra la gracia de Dios en cuanto que no adopta indiferentemente a todos a la esperanza de salvación, sino que a unos les da lo que a otros les niega. El ignorar dicho principio detrae la gloria divina y sirve además como obstáculo a la humildad genuina. Calvino admite que la doctrina suscita preguntas muy intrincadas en la mente de ciertas personas, ya que dice: no hay nada que algunos consideren más irrazonable que esto, que de toda la humanidad algunos sean predestinados a la salvación y otras sean predestinados a la perdición y condenación eterna. Los teólogos reformados aplicaron este principio de manera consistente a la experiencia de fenómenos espirituales que ellos percibieron en sí mismos y vieron en otras personas. Para dichos teólogos, solo el propósito divino o la predestinación podía explicar la distinción entre el bien y el mal, entre el creyente y el pecador. Número 2. Pruebas bíblicas. La primera pregunta que debemos formularnos es: ¿hallamos esta doctrina de la predestinación y la elección plenamente ratificada, avalada y comprobada en las Escrituras? Consultemos la epístola de Pablo a los Efesios. Ahí leemos: nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 4-5. En Romanos 8, 29 y 30, leemos sobre la cadena dorada de redención que se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Conocidos de antemano, predestinados, llamados, justificados, glorificados. Siempre las mismas personas incluidas en cada grupo, y donde uno de dichos factores está presente, todos los demás también están presentes en principio. Pablo ha usado el verbo en tiempo pasado porque para Dios el propósito es realizado en un principio, en el momento que es concebido, lo que indica la absoluta certeza de su cumplimiento. Estos 5 eslabones dorados están unidos en una cadena inquebrantable, de tal manera que todos aquellos a quienes Dios separa en su amor son conducidos por su gracia, paso a paso, hacia la gran consumación de esta glorificación que culmina en la prometida conformidad a la imagen del Hijo de Dios. Esta elección, como podemos ver, hace que porque todos los que antes conoció, a estos también glorificó. Las Escrituras presentan la elección como algo que ocurre en el pasado, sin consideración a méritos personales y totalmente soberano, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni aún mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos capítulo 9, versículos 11 y 12. Ahora bien, si la doctrina de la elección no es verdad, instamos entonces a que se nos diga qué significan estas palabras del apóstol. Este pasaje nos enseña de modo ilustrativo la soberanía, aceptación de Isaac y el rechazo de Ismael, así como la elección de Jacob y no de Esaú antes de su nacimiento, y por tanto antes de que hubieran hecho bien o mal. Nos enseña explícitamente que el asunto de la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, y la tiene de quien quiere, y al que quiere endurecer, endurece.
De manera directa nos presenta a Dios como el alfarero que hace los vasos que proceden de su mano, cada uno para el fin designado, de modo que con cada uno hace según su voluntad. La realidad es que difícilmente encontramos palabras más explícitas que enseñen la predestinación. Aún si no existiesen otras palabras inspiradas que las que hemos citado del apóstol Pablo, tan claras e inequívocas, son esas que debiéramos sentirnos constreñidos a admitir que la doctrina de la elección es parte de las Escrituras. Al examinar las referencias bíblicas que aparecen en la confesión de fe, vemos que la doctrina está sostenida abundantemente por la Biblia. Y si aceptamos la inspiración de las Escrituras y si aceptamos que los escritos de los profetas y de los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu de Dios y por tanto son infalibles, entonces dichas palabras concernientes a la doctrina deberían de ser suficientes. Por lo tanto, en base al irrefutable testimonio de las Escrituras, debemos admitir que la elección o la predestinación es una verdad bíblica. Por tanto, contenida dentro de las Escrituras. Y esta verdad, al ser aceptada, es aceptada en todo el consejo de Dios. Todo creyente debe creer en algún tipo de elección, ya que aunque las Escrituras dejan sin explicar muchas cosas sobre la doctrina, recalcan de manera clara el hecho de que ha habido una elección. Cristo dijo explícitamente a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. San Juan capítulo 15, versículo 16. Enseñando de este modo que la elección de Dios es primaria y la del hombre secundaria, independiente de la primaria. El arminiano, sin embargo, al hacer que la salvación dependa del buen uso o del abuso de la gracia ofrecida por Dios, reversa el orden y hace que la elección del individuo sea la primera y decisiva. Pero no hay un lugar en las Escrituras para una elección que dependa de obras previstas de la criatura. La voluntad humana nunca depende de la voluntad de la criatura para llegar a sus determinaciones. De nuevo, la soberanía de esta elección divina es también enseñada por Pablo cuando nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y cuando afirma que Cristo murió por los impíos. Podemos ver que Dios brinda su amor no porque éramos buenos, sino a pesar de ser malos. Es Dios quien escoge y atrae al pecador. El arminianismo quita de las manos de Dios esta elección y la coloca en las manos del hombre. Cualquier sistema que sustituye la elección del hombre por la elección divina queda muy por debajo de lo que las Escrituras enseñan sobre este tema. En los días más oscuros de la apostasía de Israel, como en toda otra época, fue el principio de la elección el que estableció una diferencia entre la humanidad y permitió la preservación del remanente. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Estos 7,000 no se sostuvieron por su propia fuerza. Se nos dice explícitamente que Dios los reservó para sí mismo a fin de que llegasen a ser un remanente. Es por amor a los elegidos que Dios gobierna el curso de toda la historia. Ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ellos son a través de toda la historia los pocos a través de los cuales los muchos son bendecidos. Dios bendijo la casa de Potifar a causa de José, y 10 justos hubieran salvado la ciudad de Sodoma. Su elección, por supuesto, envuelve la oportunidad de oír el Evangelio y recibir los dones de la gracia, ya que sin estos medios el gran fin de la elección no podría haberse logrado. De hecho, ellos son elegidos a todo lo que la idea de la vida eterna incluye. Además de esta elección del individuo a vida, ha habido lo que podríamos llamar una elección nacional o una predestinación divina de naciones y comunidades al conocimiento de la verdadera religión y al disfrute de los privilegios externos del Evangelio.
Es obvio que Dios escoge algunas naciones para que reciban mayores bendiciones espirituales y temporales que otras. Esta forma de elección ha sido bien ilustrada en la nación judía, en ciertas naciones y comunidades europeas y en ciertas naciones de América. El contraste es bien marcado cuando comparamos a estas naciones con otras, tales como la China, el Japón, la India y podríamos decir que México. A través del Antiguo Testamento se afirma repetidas veces que los judíos eran un pueblo escogido. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Amos capítulo 3 versículo 2. No he hecho así con ninguna de otra de las naciones, porque tú eres pueblo santo para Yahvé tu Dios. Yahvé tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Se nos dice además que dicha elección no fue por mérito o dignidad del pueblo judío, a diferencia de las demás naciones. No por ser vosotros más que todos los del pueblo os ha querido Yahvé y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahvé os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Yahvé con su mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Y nuevamente, solamente de tus padres se agradó Yahvé para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Aquí se nos dice que Dios honró a Israel, eligiéndole a diferencia de cómo obró con los demás pueblos en la tierra, que dicha elección se basó únicamente en el amor inmerecido de Dios, y no se debió a nada que hubiera hecho Israel. Cuando el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar el Evangelio en la provincia de Asia, presentándosele la visión de un hombre en Europa que le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Una parte del mundo quedó excluida soberanamente de los privilegios del Evangelio, mientras que otra parte recibió dichos privilegios. Si este llamado divino hubiese venido de las costas de las Indias de Europa y de América, pudieran haber sido hoy menos civilizadas que los nativos del Tíbet. Pero fue la elección soberana de Dios la que llevó el Evangelio a los pueblos de Europa y más tarde América, mientras que a muchos del polo del este y del norte, y mientras otros pueblos fueron dejados en las más profundas tinieblas del paganismo. No podemos señalar la razón, por ejemplo, por qué fue la simiente de Abraham y no la de los egipcios o asirios la que Dios escogió, o por qué Gran Bretaña o los Estados Unidos de Norteamérica, que en el tiempo cuando Cristo apareció en la tierra se encontraban en un estado de tan completa ignorancia, posean hoy un tan alto grado de grandes privilegios espirituales y los diseminan por tantos lugares a otros. Las diversidades que existen en cuanto a los privilegios espirituales en las diferentes naciones han de atribuirse única y absolutamente a la buena voluntad de Dios. Una tercera forma de elección que enseña las Escrituras es la de individuos a los medios externos de la gracia, como lo son el escuchar y leer el Evangelio, la asociación con el pueblo de Dios y el compartir los beneficios de la civilización que ha surgido donde el Evangelio se ha penetrado. No hay persona que no haya tenido la oportunidad de decidir en qué época particular de la historia del mundo, o en qué país o de qué raza había de nacer. Un niño nace con salud, riquezas y honor, en una tierra favorecida, en un hogar cristiano, y se cría en medio de todas las bendiciones que acompañan la plena luz del Evangelio. Otro, en cambio, nace en pobreza y deshonra, de padres malos y disipados, y destituido de influencias cristianas. Todas estas cosas son determinadas por Dios de manera soberana. Ciertamente nadie insistiría en que el niño favorecido tiene mérito personal que podría ser la causa de esta diferencia. Además, no fue Dios mismo quien determinó crearnos seres humanos a su imagen, cuando muy bien hubiera podido crearnos o bueyes o caballos o perros.
¿Quién aceptaría de los animales irracionales que proferirían injurias contra Dios por considerar su condición en la vida como algo injusto? Todas estas distinciones se deben a la soberana providencia de Dios y no a la elección humana. Los arminianos han tratado de reconciliar todo esto con sus nociones defectuosas y equivocadas de la soberanía divina y con sus doctrinas no bíblicas de la gracia universal y de la redención universal. Pero ellos mismos no han estado satisfechos con sus intentos de explicar estas cosas y comúnmente han procedido a admitir que hay misterios en estos asuntos que no pueden explicarse y que, por tanto, deben atribuirse a la soberanía de Dios y a sus consejos inescrutables. Podemos, quizá, también mencionar a una cuarta de clase de elección, la de individuos a ciertas vocaciones, como lo son los talentos especiales que capacitan a unos para ser estadista, a otros para ser médico, abogado, agricultor, músico, artesano, los dones de belleza, los dones particulares de personalidad, de inteligencia, de disposición, etc. Estas cuatro clases de elección son en esencia iguales. Los arminianos, por tanto, nada resuelven aceptando la segunda, tercera y cuarta clase, pero rechazando la primera. En cada caso, Dios da a unos lo que rehúsa dar a otros. Las condiciones que observamos a nuestro alrededor y nuestras propias experiencias en la vida diaria nos demuestran que las bendiciones otorgadas son soberanas e incondicionales, e independientes de méritos o acciones previstas de los que las reciben. Si somos en gran manera favorecidos, solo podremos agradecer a Dios por sus bendiciones. Si no lo somos, no tenemos motivo para quejarnos. El por qué unos son colocados en circunstancias que los conducen a la fe salvadora, mientras que otros nunca son colocados en tales circunstancias, es un misterio. No podemos explicar las operaciones de la providencia divina, pero sí sabemos que el juez de toda la tierra obrará justamente, y cuando alcancemos el perfecto conocimiento veremos que Dios tiene suficientes razones para todo lo que Él ha hecho. Además, se puede decir, en general, las condiciones externas que rodean al individuo si determinan su destino. Al menos hasta este punto, que aquellos que no oyen el Evangelio no tienen oportunidad de salvarse. Hay una relación invariable, escrita y establecida en el gobierno de Dios, en el mundo, entre el disfrute de privilegios externos o los medios de gracia por un lado y la fe y la salvación por el otro. De modo que la negación de lo primero implica la negación de lo segundo. Las Escrituras confirman esta verdad, ya que donde Dios en su soberanía no concede a los hombres los medios de gracia, al mismo tiempo no les concede la oportunidad y el poder para creer y ser salvos. Los calvinistas sostienen que Dios trata no solo con la humanidad en su totalidad, sino con los individuos que en efecto son salvados, y que Él ha elegido a personas particulares a vida eterna y a todos los medios necesarios para alcanzar dicha vida. Admiten que algunos pasajes que mencionan la elección se refieren solamente a la elección de las naciones o la elección de privilegios externos, pero sostienen que muchos otros pasajes enseñan claramente una elección de individuos a la vida eterna. Hay algunos, sin embargo, que niegan por completo que haya habido tal cosa como una elección. La palabra misma les asusta como si fuera un fantasma salido de las sombras y al que jamás antes había visto. Sin embargo, solamente en el Nuevo Testamento las palabras griegas eclectos, ecloga, eclego, que significan elección y escoger, aparecen unas 48 veces, que constituyen una buena concordancia de la lista completa. Otros aceptan del término, pero lo tratan de explicar a su propia manera. Profesan creer en una elección incondicional, basada, como suponen, en fe y obediencia previstas de antemano por Dios.
Dicha explicación, como podrá notarse, anula el verdadero sentido del término y además reduce la elección a un mero reconocimiento, profecía, de que en un tiempo futuro ciertos individuos han de poseer dichas cualidades. Si en realidad la elección estuviera basada en la fe y la obediencia, entonces, como cínicamente se ha dicho, Dios es prudente en elegir solo aquellos que Él de antemano ve que se elegirían a sí mismos. En el sistema arminiano, la elección queda reducida a un mero término o nombre, cuyo uso solo sirve para oscurecer y complicar el tema. El reconocer de antemano que dichas cualidades existirán en algún individuo es un intento en un futuro no puede aceptarse y que después de haberse aceptado puede apartarse otra vez. Identifican el tiempo del decreto de la elección con la muerte del creyente como si sólo entonces estuviera asegurada la salvación. La elección incluye no solo a los hombres, sino también a los ángeles, ya que estos también son parte de la creación de Dios y están bajo su gobierno. Algunos de estos son santos y felices, otros son pecaminosos y miserables. Creemos en la predestinación de ángeles por las mismas razones que creemos en la predestinación de seres humanos. Las escrituras hacen referencia a los ángeles escogidos, según Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 21, y sus santos ángeles, según Marcos capítulo 8 versículo 38, en contraste con ángeles malos o demonios. Dicen las escrituras que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. La Biblia también habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25 versículo 41. Y que ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Judas 6. Y Miguel y sus ángeles que luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, según Apocalipsis 12:7. Estos pasajes nos enseñan que hay dos clases de espíritus: ángeles santos y ángeles pecadores, siervos de Cristo y siervos de Satanás. Todos los ángeles fueron creados en un estado de santidad y felicidad y habitaron en la región llamada el cielo, la santidad y bondad de Dios. Los ángeles malos voluntariamente cayeron de su estado original al pecar y fueron excluidos por siempre del cielo y de la santidad. Aquellos que mantuvieron su estado original fueron los elegidos a ese estado de santidad y bienaventuranza en la cual han sido confirmados para siempre. Pablo no trata de explicarnos cómo Dios puede ser justo al mostrar su misericordia al que quiere y al pasar por alto al que quiere. En respuesta a la objeción, afirma: ¿por qué pues inculpa a aquellos a quienes no le ha dado su misericordia? Pablo, sencillamente lo resuelve todo en la soberanía de Dios, contestando: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pruebas bíblicas. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y grandes señales y prodigios harán, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Marcos 13:20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Primera de Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos de Dios, nuestra elección. Romanos 11:7.
pero los escogidos sí los han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Primera de Timoteo 5:21 declara: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Segunda de Timoteo 2:10, por tanto, todos los soporto por amor de los escogidos. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha Dios puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Juan 17:9, yo Jesús ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 6:37, todos los que el Padre me da, vendrá a mí. Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 13:18, no hablo de vosotros, yo sé a quienes he elegido. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Salmo 105, versículo 6, hijos de Jacob, sus escogidos. Romanos 9:23, vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Punto número 3. Argumentos lógicos. Si la doctrina de la inhabilidad total o del hecho original del pecado es aceptado, la doctrina de la elección incondicional tendrá que aceptarse si ha de ser consistente. Si, como las escrituras y la experiencia testifican, todos los hombres se encuentran por naturaleza en un estado de culpa y depravación, del cual son completamente incapaces de librarse por sí mismos. Y si, además, no tienen derecho alguno de demandar que Dios les salve. Entonces, lógicamente, si alguno se salva, es solo porque Dios en su gracia le ha escogido para salvación. El amor de Dios para con los hombres caídos se manifestó en su elección de una innumerable multitud para salvación y en la provisión de un Redentor, quien, actuando como cabeza federal y representativa, asumió la culpa, pagó la pena y compró la salvación de los escogidos y de los elegidos. Las escrituras atribuyen siempre el decreto de elección al amor de Dios y nunca se cansa de levantar nuestra vista del decreto mismo, al motivo detrás del decreto. La doctrina que sostiene que los hombres son salvos solo mediante el amor y la gracia merecida de Dios halla su completa y honesta expresión únicamente en las doctrinas del calvinismo. En la elección de seres humanos se deja ver claramente el carácter puramente gratuito de la salvación. Aquellos que sostienen que la salvación es enteramente por la gracia de Dios, pero niegan la doctrina de elección, sostienen una posición inconsistente. Los escritores inspirados buscan por todos los medios demostrar el hecho de que la elección divina es absolutamente soberana y que está basada únicamente por el amor inmerecido de Dios y diseñada para exhibir ante hombres y ángeles su gracia y su misericordia salvadora. Como gobernante y juez, Dios es libre para tratar con un mundo de pecadores conforme a su buena voluntad. Él tiene el derecho de perdonar a algunos y condenar a otros, de conferir su gracia salvadora a uno y rehusarla a otro. Como todos somos pecadores y estamos destituidos de su gloria, Él es libre para mostrar misericordia al que quiere. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia.
y la razón por la que algunos son salvados y otros no, ha de encontrarse únicamente en el beneplácito de aquel que ordena todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios, antes de crear al mundo, escogió a todos aquellos a quienes daría gratuitamente la herencia de la bienaventuranza eterna. Y los escritores bíblicos se esforzaron por inculcar en la mente de cada creyente la realidad de que desde la eternidad Él ha sido el objeto particular de la elección divina y que está cumpliendo el elevado destino preparado para Él desde la fundación del mundo. La doctrina de la elección eterna y condicional ha sido a menudo llamada el corazón de la fe reformada. Dicha doctrina enfatiza la soberanía y la gracia de Dios en la salvación, mientras que la doctrina arminiana enfatiza la obra de la fe y la obediencia en la persona que decide aceptar la gracia que Dios le ofrece. En el sistema calvinista es solo Dios quien escoge a aquellos que han de ser herederos de las riquezas celestiales, mientras que en el sistema arminiano es, en el último análisis, el hombre quien determina esto. Un principio que, pudiéramos decir, demuestra cierta falta de humildad. Puede que alguno pregunte, ¿por qué salva Dios a unos y a otros condena? Esto es algo que pertenece a los consejos secretos de Dios, precisamente porque un hombre recibe y otro no, cuando ninguno merece recibir, no se nos ha revelado. Que a Dios le haya complacido otorgarnos su gracia electiva seguirá siendo una admirable maravilla. Ciertamente, nada bien y nada bien nosotros, ni de cualidad, ni de obra que pudiera habernos traído la atención de Dios, o haberle motivado a obrar a favor de nuestro, o a tener predilección por nosotros, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Solo podremos admirar y maravillarnos y exclamar con Pablo, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La maravilla de maravillas no es que Dios, en su infinito amor y justicia, no haya elegido a toda la raza caída, sino que haya elegido a alguno. Cuando consideramos, por un lado, cuán nefando es el pecado y cuánto merece su castigo, y por otro, la realidad de la santidad divina y el odio absoluto que Dios siente hacia el pecado, la maravilla es que Dios haya podido obtener el consentimiento de su naturaleza santa para salvar a un solo pecador. Además, la razón por la que Dios no escogió a todos a la vida eterna no fue porque no quiso salvarlos a todos, sino que, por razones que no podemos explicar a cabalidad, una elección universal hubiera sido inconsistente con su perfecta justicia. Tampoco puede objetarse que esta posición representa a Dios como uno que actúa arbitria e irrazonablemente. Afirmar tal cosa sería afirmar más de lo que el hombre alguno conoce. Las razones por las que Dios salva a algunos, mientras que a otros pasa por alto, no nos han sido reveladas. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Lo afirma categóricamente el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Y que algunos sean predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, también lo deja establecido Efesios 1:5. No significa, sin embargo, que no tengo razones para escoger a uno y dejar a otro. Cuando a un regimiento se le castiga por insubordinación, el hecho de que cada 10 hombres uno sea seleccionado para morir tiene sus razones. Pero las razones no están en los hombres mismos. Sin lugar a dudas, Dios tiene las mejores razones para escoger a uno y rechazar a otro, aunque no se nos ha dicho cuáles son esas razones. Punto número 4. La fe y las buenas obras son los frutos y las evidencias, no la base de la elección. Ni la predestinación en general, ni la elección de los que han sido salvos, está basada en la previsión divina de obra alguna en la criatura. Esta doctrina de la fe reformada ha sido muy bien expuesta en la Confesión de Fe de Westminster, donde leemos:
Aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de condición o contingencia que se pueda suponer, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como porvenir o como cosa que sucedería en ciertas condiciones dadas. Y nuevamente, las buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y la evidencia de una fe viva y verdadera. Por ella, los creyentes manifiestan su gratitud y fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, pues son la obra de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, teniendo por fruto la santidad que tenga por fin la vida eterna. La aptitud que tienen los creyentes para hacer buenas obras no proviene de ellos de ninguna manera, sino enteramente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta aptitud, además de las gracias ya recibidas, necesitan el influjo eficaz del Espíritu Santo, quien obra en ellos, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, ellos no deben mostrarse negligentes como si no estuviesen obligados a cumplir con deber alguno hasta que el Espíritu les mueva a ello, sino que deben ser diligentes en despertar la gracia de Dios que está en ellos. La fe y las buenas obras vistas de antemano por Dios no son, por tanto, la causa de la elección divina, sino más bien los frutos y las evidencias de dicha elección. Demuestran que el que las posee ha sido escogido y regenerado. Convertir dichas obras en la base de la elección nos coloca nuevamente en un pacto de obras y coloca además los propósitos de Dios en el tiempo y en el espacio en una no eternidad. Esto no sería predestinación, sino postdestinación, una tergiversación de las escrituras que enseñan que la fe y la santidad son los resultados y no las condiciones de la elección. La afirmación de que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo excluye mérito personal alguno en nosotros, ya que la frase hebrea antes de la fundación del mundo significa que la elección se llevó a cabo en la eternidad. Y cuando la formación de Pablo que nos es dado a las obras, sino por el que llama, el arminiano responde que es por las obras futuras. Está simplemente contradiciendo las claras palabras del apóstol. Que el decreto de elección estuvo basado de manera alguna en la previsión de Dios es refutado por Pablo cuando dice que el propósito del decreto fue para que fuéramos santos. Además, el apóstol insiste en que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es Dios que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el puro y el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la fundación de los siglos. Por esto, los calvinistas sostienen que la elección precede a toda la obra y que por tanto no está basada en obra alguna hecha por el individuo. La esencia de la doctrina es que la redención de Dios no está impulsado por consideraciones de mérito o bondad, sino de los objetos de Dios en su misericordia salvadora, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Que el pecador obtiene salvación es el firme testimonio de toda la Escritura y es enseñado en repetidas ocasiones y en tan variadas conexiones que excluye completamente la posibilidad de que puedan haber detrás del acto de elección alguna consideración al carácter u obras que puedan haber en las circunstancias vistas de antemano por Dios, las cuales siempre aparecen como los resultados de la elección. La preordinación, en general, no puede estar basada en la presciencia, ya que solo aquello que es seguro puede ser conocido de antemano, y solo aquello que ha sido predeterminado puede ser seguro. El todopoderoso y soberano gobernador del universo no se gobierna a sí mismo en base a una presciencia de eventos que pueden acontecer accidentalmente. A través de las Escrituras, la presciencia divina es presentada como dependiente del propósito de Dios. Y Dios conoce de antemano solo porque Él lo ha predeterminado. Su presciencia no es sino una copia de su voluntad en cuanto a lo que puede acontecer en el futuro y en el curso que toma el mundo bajo su control providencial. No es sino la ejecución de su plan universal.
su presciencia de lo que aún resta por acontecer, ya sea en relación al mundo en su totalidad o a la vida de cada individuo y en todos sus detalles, descansa sobre la preordinación. Hay, sin embargo, un pasaje en las Escrituras que frecuentemente es citado como prueba de que la elección o aún la preordinación en general está basado en la presciencia. Romanos 8:29, versículo 30, dice: porque a los que antes conoció, a estos también glorificó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó. Cabe señalar, sin embargo, que la palabra conocer es a menudo usada en las Escrituras en un sentido distinto al del mero conocimiento intelectual de la cosa mencionada. A veces significa que aquellos que son conocidos son los objetos especiales y particulares del favor de Dios. Un ejemplo de esto, cuando Dios dice a los judíos: vosotros solamente os he escogido de todas las familias de la tierra. Todos estos pasajes hacen alusión a algo más que un mero conocimiento mental, porque por supuesto Dios posee dicho conocimiento tanto de los malos como de los justos. El conocimiento de estos pasajes es uno que tiene como objetos de su amor elegidos únicamente y viene a ser sinónimos de su amor y de su aprobación. Por tanto, nuestra salvación, no es por obras, para buenas obras. Es que tengo muy reseca la garganta. El creyente genuino se sentirá en su elemento natural como cuando produce dichas obras. Santiago señala que la fe es espuria y falsa si no produce buenas obras. Jesús enseñó este mismo principio cuando dijo que el carácter de un árbol se conoce por sus frutos y de un árbol bueno no puede dar frutos malos. La posición de calvinista es la única posición lógica si aceptamos la enseñanza de las Escrituras, de que la salvación es únicamente por gracia. Cualquier otra posición nos envuelve en un caos de conceptos contradictorios a las Escrituras. Hay, por supuesto, misterios envueltos en nuestra posición, y sin duda este esquema no se le hubiese ocurrido al hombre natural si la predestinación simplemente no encaja a sus prejuicios y nociones preconcebidas en su pura necedad. Punto número 5, e importantísimo, la reprobación. Exposición. La doctrina de la predestinación absoluta afirma lógicamente que así como unos son preordinados a vida, otros lo son a muerte. Los términos escogido y elección implican que hay unos no escogidos, o sea, reprobados. El escoger a algunos naturalmente implica otros son dejados fuera. Los grandes privilegios y el glorioso destino de los primeros no son compartidos por los segundos, y esto procede de Dios. Creemos que desde la eternidad Dios se propuso dejar a algunos en la posteridad de Adán en sus pecados, y que el factor decisivo en la vida de cada uno se encuentra solo en la voluntad de Dios. Por tanto, Dios le ha placido en su soberana misericordia rescatar a algunos y dejar a otros en su estado de pecado, levantar a unos a gloria impartiéndoles la gracia necesaria para alcanzarla, y rehusar dicha gracia al resto dejándoles de sufrir el castigo eterno. La dificultad principal con la doctrina de la elección surge en relación a los no salvos, y las Escrituras nos han dado una explicación cabal de la condición de estos. Puesto que la misión de Jesús era salvar al mundo y no la de juzgarlo, lo referente a los no salvos es discutido con menor frecuencia. En todos los credos reformados en los cuales se trata de la doctrina de la reprobación, dicha doctrina se trata como parte esencial de la doctrina de la predestinación. La confesión de Westminster, después de exponer la doctrina de la elección, añade: al resto de la humanidad le ha placido Dios, según el consejo inescrutable de su voluntad,
mediante el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo como le place, para la gloria de su poder soberano sobre sus criaturas, pasarle por alto y ordenarle a la deshonra y a ira a causa de su pecado, para alabanza de su gloriosa justicia. Aquellos que sostienen la doctrina de la elección, pero niegan la de la reprobación, son inconsistentes. Sostener la primera y negar la segunda convierte el decreto de la predestinación en un decreto ilógico y desproporcionado. El credo que sostiene la primera pero niega la segunda la podemos comparar a un águila herida tratando de volar con una sola ala. En los intereses de un calvinismo moderado, algunos se han inclinado a descartar la doctrina de la reprobación y dicho término se ha convertido en uno que ha dado lugar a prejuicios y a unos ataques muy airados contra el verdadero calvinismo. Un calvinismo moderado es un sinónimo de un calvinismo enfermizo, y una enfermedad, si no se cura, es el comienzo del fin. Ahora vamos a ver algunos comentarios breves de lo que opinaba Lutero y Calvino y la confesión de fe. Para no alargar esto tanto y no ser cansados a la audiencia, puntualizo. Lutero, al igual que Calvino, atribuye la perdición eterna de los impíos, así como la salvación eterna de los justos, al plan de Dios. Dicen ellos que Dios de su voluntad haya endurecido y condenado a algunos, les haya permitido continuar en sus caminos perversos, es algo que ofende profundamente nuestra naturaleza racional, pero son abundantes las pruebas de que tal es verdaderamente el caso, es decir, la única razón por la que algunos son salvados y otros perecen procede de la determinación divina de salvar a unos y dejar a otros perecer, conforme a las palabras del apóstol San Pablo, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pruebas bíblicas. Esta doctrina es sin lugar a dudas desagradable. La enseñamos no para ganar el favor de los hombres, sino solo porque las escrituras la enseñan claramente y porque es el cumplimiento lógico de la doctrina de la elección. Algunos pasajes de las escrituras la enseñan con inequívoca claridad. Los siguientes pasajes debieran ser suficientes para convencer a todo el que acepta la Biblia como palabra de Dios. Todas las escrituras y todas las cosas ha hecho Yahvé para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Proverbios 16:4. Las escrituras afirman que Cristo es para los impíos piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Primera de Pedro 2:8. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 4. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción. Segunda de Pedro 2:12. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17:7. Respecto a la bestia que Juan vio en visión, el libro de Apocalipsis dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Con dichos adoradores se constatan los discípulos a quienes Jesús dijo que se regocijaba porque sus nombres estaban escritos en el reino de los cielos. Lucas 10:20. Y los colaboradores de Pablo, cuyos nombres están escritos en la Biblia, en el libro de la vida, Filipenses 4:3. Pablo dice que los vasos de ira que por Dios fueron preparados para destrucción, fueron soportados con mucha paciencia, a fin de que el Señor pudiera mostrar su ira y hacer notorio su poder. Con estos se contrastan
los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a fin de hacer notorias las riquezas de su gracia. Romanos 9, 22 al 23. Respecto a los paganos, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1, 28. Y el impío, por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, 5. Pablo dice respecto a los que perecen que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Según de Tesalonicenses 2:11, a pesar de que contemplan las maravillas de Dios externamente, continúan pereciendo en sus pecados. Las palabras de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia fueron: mirad, oh menospreciadores, y asombrad y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si algunos contare. Hechos 13:41. El apóstol Juan, después de narrar cómo la gente no creía a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, añade: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Juan 12, 39 y 40. Las palabras de Cristo a los impíos en el juicio final serán: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Expresan el más firme decreto de reprobación, y es lo mismo, en principio, se ha emitido en el tiempo o en la eternidad. Lo que es justo que Dios haga en el tiempo, no es injusto incluir en su plan eterno. En cierta ocasión, Jesús mismo declaró: para el juicio he venido yo a este mundo, para que los que vean, no vean, vean, y los que vean sean cegados. Juan 9:39. En otra ocasión dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niñitos. Mateo 11:25. Jesús dijo que una de las razones por las que Él habla en parábolas es para encubrir la verdad de aquellos para quienes no era destinada. Dejaremos que sea el relato sagrado mismo que testifique. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo: porque a vosotros no os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, porque al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 15, Isaías capítulo 6, de 9 al 10. El pasaje anterior es una aplicación de las palabras de Jesús cuando dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 106. El que sostenga que Jesús tenía la intención de conceder su verdad salvadora a todos, contradice a Cristo mismo. La Biblia es un libro sellado para los no elegidos. Solo al creyente le es dado ver y entender estas cosas. De tan importante es esta verdad que el Espíritu Santo ha repetido 6 veces en el Nuevo Testamento este pasaje. Pablo dice que los escogidos alcanzaron la salvación mediante la gracia y los demás fueron endurecidos, y luego añade: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Y más adelante cita a David el mismo efecto. Estos pasajes dejan establecido claramente el hecho de que la proclamación del Evangelio tenía el propósito de endurecer a algunos y no salvarles. Continuamos.
De esta manera, aunque esta doctrina es dura, sin embargo es bíblica. Dado que las escrituras las enseñan claramente, no podemos hallar otra razón para la oposición que encuentra que la pura ignorancia y el prejuicio irrazonable que llena las mentes de algunos al estudiarla. Muy apropiadas son las palabras que dice Riegre cuando escribió: qué bien sería para la iglesia de Cristo y para el mundo si sus ministros cristianos y gente cristiana estarían contentos con ser discípulos, aprendices. La iglesia ha sufrido corrupción y maldición en casi toda época a causa de la indebida confianza de los hombres en sus poderes de raciocinio. Muchos se han dado a hacer pronunciamientos de lo razonable o irrazonable con doctrinas que están infinitamente más allá del alcance de la razón. La doctrina de la reprobación está basada en la del pecado original, y ninguna injusticia es hecha a los elegidos. Es obvio que parte de la doctrina de la predestinación, que afirma que Dios ha escogido mediante un decreto soberano y eterno a una porción de la humanidad para salvación, mientras que el resto ha abandonado a la destrucción, parece de primera instancia a estar opuesta a nuestras ideas sobre la justicia, y por eso requiere de una defensa. La defensa de la doctrina de la reprobación descansa sobre la doctrina del pecado original o la inhabilidad total. El decreto de reprobación se encuentra caída toda la raza. Ninguno tiene derecho a la gracia divina. Sin embargo, en vez de dejar a todos sufrir el justo castigo, Dios gratuitamente confiere felicidad inmerecida a una porción de la humanidad y simplemente pasa por alto a los demás. Ningún castigo inmerecido es infligido a estos últimos. Por tanto, ninguno tiene el derecho a objetar sobre esta parte del decreto. Si el decreto tratara con hombres inocentes, entonces sería, injusto asignar a la porción de la condenación. Es importante señalar que la doctrina de la reprobación por decreto es una doctrina muy amplia, muy compleja y que requiere serios análisis y conceptos un poco más teóricos. Debido a la profundidad, a la amplitud del tema, dejaré ese video terminado en una referencia clara y oportuna de lo que es este punto. Es necesario abundar más, es necesario estudiar profundamente este hecho y para una adecuada comprensión lo he venido manejando siempre. Más adelante dejaré mi nuevo correo electrónico para que este libro en su totalidad sea leído por aquellos que sí lo deseen, y los que no encontrarán en este video unos bosquejos gratos, importantes de lo que es la doctrina maravillosa y fabulosa de la predestinación.